Mi tío Santiago siempre se caracterizó por el hecho de ver cosas sobrenaturales y sentirlas. Pero un día tuvo un contacto más cercano con el más allá. Pues resulta que una noche mis 4 tíos Santi, José, Julio y Miguel, junto con mi mamá Marisol y mis abuelos dormitando tranquilamente en su casa, que es bastante grande, pero simplemente estaba construida la mitad de todo el terreno. Justo a eso de las 12 de la noche mi abuelita se sintió preocupada y se levantó de la cama y fue hacia la recámara de Santi. Estaba todo oscuro y prendió la lámpara, pero para su mala suerte observó a mi tío parado en una esquina sudando bastante y con la cara pálida, mirando a la pared de frente. En ese momento mi abuelita sintió escalofríos y aún así le preguntó a mi tío qué pasaba. Él se quedó en silencio y temeroso señaló con la mano la pared de frente y para su sorpresa había una sombra con cuernos que iba caminando para afuera al patio. Mi abuelita cogió una linterna y siguió aquella sombra que la llevó hasta la parte de la casa que no estaba construida, en donde había un zaguán, y de repente oyó un terrible golpe en él y justamente la sombra había desaparecido. Mi abuela, un poco más tranquila porque creía que aquello había desaparecido, fue a la recámara de Santi para consolarlo, pero una terrible escena se encontró al llegar, al ver que su hijo seguía acompañado de algo más que una sombra. El diablo. A partir de ahí mi tío Santi ya no tuvo más contacto con el diablo, sino con un muerto el cual siempre lo visitaba. Pero solo él lo veía, y todo esto gracias a que le gustaba jugar con la ouija, y algo terrible fue que durante ese tiempo yo nací. Justamente falleció una tía de mi mamá 7 días después de mi nacimiento. Ya en la casa de la difunta mi mamá solía dejarme sola en la recámara de su tía, y desconsoladamente siempre estaba en llanto al estar ahí. Así que fueron unas señoras religiosas a hacerme oración y despacio, pero el espíritu volvió cuando yo estaba en el preescolar. Siempre me despertaba a la misma hora de la madrugada y para poder dormir iba con mis padres, y mi madre, siempre molesta por ello, me decía que yo exageraba, que dejara de ser así, y lo intenté, pero seguía despertando en la madrugada hasta que me fueron a hacer oración. Creyendo que ya todo había terminado, mi tío Santi, quien ya vivía con su esposa e hijo, había tenido una pesadilla en la que el muerto lo visitaba y se lo llevaba a él y a su hijo, y meses después volví a sentir una presencia a la hora de dormir. Claramente sentía cuando alguien se sentaba en mi casa. Justo cuando yo cerraba los ojos rápidamente los abría y no había nada, y fue así como la llegada de la noche se convertía en un infierno para mí. Hasta que me volvieron a hacer oración y bendicieron mi casa. En ese tiempo yo estaba en 4º de primaria y desde aquel entonces no he tenido contacto con el más allá, y gracias a Dios hoy llevo una vida normal y me gusta leer historias de terror. Pero una de las señoras que me hacían oración, que tenía el don de ver espíritus malignos y le había comentado a mi madre que yo tenía mal de ojo, murió. Pero aún así, ese jardín era magnífico, el mejor que había visto. Un día fui a la casa de mi abuela de pasada, ya saben, a visitarla y tomar unos tomates. Cuando salió el tema de esa casa, yo le pregunté cómo era la persona que vivía allí. Ella me dijo que no sabía mucho, solo sabía que era un hombre raro que no aparecía muy a menudo por el pueblo. Yo no le di muchas más vueltas, pero me seguía atrayendo esa hermosa casona. Un día decidí salir a caminar porque ya estaba cansado de que mamá me dijera que debía hacer actividad física. Yo no estaba en mala forma, pero siempre estaba aburrido. Iba escuchando música, caminé, y mágicamente estaba enfrente de esa magnífica casa. No sabía cómo, porque la casa quedaba muy lejos y yo no había caminado tanto tiempo. Pero bueno, y ahí fui cuando pensé que un vistazo no haría daño.
Ya sabía que no estaba bien entrar a una casa ajena, pero bueno, en ese momento habrá sido la curiosidad. Como sea, la cuestión es que entré al jardín, era gigante, habían rosas por todos lados y muchas estatuas, había un invernadero. Cuando llegué hasta un lago que había en la propiedad, imagínense lo grande que era la casa como para tener un lago. Como sea, cuando llegué a él vi una niña reflejada en el lago, me di vuelta, pero ella se fue corriendo rápidamente y entró en la casa. En ese momento se me pasó que ese hombre vivía solo en esa casa y por lo que dijo la abuela no tenía ni hijos ni nadie que viviera con él, y pensé que si ese hombre era alguna especie de pedófilo sería muy peligroso que esa niñita ande por esa casa, así que me apresuré y la seguí. Cuando entré todo estaba muy oscuro, yo empecé a tocar la pared por todas partes para ver por dónde estaba el botón de la luz. Cuando lo encontré encendí la luz. Habían muñecas por todos lados, colgadas del techo, sentadas en el sofá, en el piso, sobre los muebles. La verdad era una escena de película. Subí la escalera y allá habían muchas más. En resumen, muñecas por todos lados. En ese momento yo pensé que ese hombre en serio estaba loco. Lo peor era que las caras de las muñecas se veían muy reales. Era aterrador, parecía que en cualquier momento se moverían, pero yo solo me preocupaba por esa niña, así que seguí buscándola. Al final del largo y extenso pasillo había una gran puerta, y esta estaba entreabierta. Yo decidí entrar. Allá estaba la niña sentada en la ventana de ese cuarto. Yo le pregunté por qué entró a la casa de un extraño. Le dije que le podrían haber hecho algo, a lo que ella me respondió que él era su padre. Yo le respondí que no sabía que él tenía hijos. Cuando terminé de hablar entró un hombre bastante demacrado, parecía alguien con el cual la vida no había sido nada amable. Él me recibió amablemente. Honestamente yo pensé que sería sermoneado por entrar a la casa de un extraño, pero al contrario me agradeció por visitarlo. Me dijo que él no recibía visitas muy a menudo. Al final terminamos hablando de ser pequeña hija y temas relacionados. Él al parecer era un padre obsesivo, o eso parecía. Al final me comprometí a volver a visitarlo, pero la verdad me pareció en ese momento una persona sumamente amable. Con el tiempo volví a su casa una y otra vez, iba a tomar el té, jugábamos a las cartas. Un día me decidí a preguntarle por qué tenía tantas muñecas, a lo que respondió que él las hacía. Él era un fabricante de muñecas, en antiguos tiempos las hacía para venderlas, pero después dejó de hacerlo para concentrarse en mejorar sus técnicas. Me dijo que esa era la razón porque no aparecía mucho por el pueblo, porque él estaba todo el tiempo tratando de mejorar. Ya que estábamos en eso le pregunté dónde estaba su esposa, ya que no la había visto nunca por la casa. Él me dijo que no tenía una. Yo le dije que entonces ¿quién cuidaba de su llamada hija? Él me dijo que ella se cuidaba sola. Yo le dijo que era muy pequeña y que como eso podía ser posible. Él me dijo que ella no come ni bebe, solo necesita que jueguen con ella de vez en cuando. Es la hija perfecta. Por un momento me quedé sorprendido, no come ni bebe, sino come como sigue viva. A lo que él respondió, fácil es porque ella no es un ser humano. A lo que yo respondí, ¿cómo no es un ser humano? Si ella se mueve o no. ¿Qué es entonces? Que la llamo para que viniera, al parecer se llamaba Nina. Ella vino rápidamente, con paso torpe. Algo que siempre me llamó la atención de ella era que a pesar del brutal calor de diciembre ella siempre vestía con ropas largas. También hacía un ruido extraño al caminar, pero no le di tanta importancia. Como sea, en ese momento él le dio la orden subiera su pantalón un poco sobre la rodilla. Me sorprendí al ver que la niña tenía articulaciones de muñeca. Él me dijo, si así es, Nina es mi obra maestra para la que tanto he trabajado. Yo me quedé plasmado. ¿Cómo podía ser posible? Él se rió sarcásticamente y dijo, esto fue lo que siempre quise. Yo siempre quise dar vida a mis proyectos, quería que sean lo suficiente realistas y lo he conseguido. ¿No es maravilloso? ¿No te preguntas cómo lo hice? Yo en ese momento no podía hablar, no tengo idea de por qué, ni siquiera podía abrir la boca. Él comenzó a acercarse a mí. Por alguna razón mi instinto decía que debía correr, pero tampoco podía moverme. Él me dijo, ¿quieres que te explique cómo es posible? Signo de interrogación, virgulilla, es fácil. ¿Conoces lo que es hacer un pacto con el diablo? Signo de interrogación, virgulilla. Lo peor fue que lo dijo con total normalidad, como fuera que decía si sabía cómo se hacía pan. En ese momento logré hablar y le dije, ¿un pacto? Él dijo, sí, así es, pero tengo que pagar mi deuda, ¿sabes? Así que gracias por venir. Yo dije, ¿gracias por qué? Él me respondió, que si acaso yo no sabía cómo se pagaba una deuda con el diablo. Yo por un momento sentí un escalofrío que recorría mi espalda. No presentía nada bueno, pero no me podía mover. ¿Qué más podía hacer? Sino escuchar. Él me dijo que era hora. Yo le dije que era hora de qué. Ya me estaba comenzando a asustar. Le dije que si acaso era una broma que parara porque me estaba asustando mucho. Él empezó a reírse como un verdadero psicópata. Me dijo, niño estúpido, ¿para qué crees que estás aquí, Eres un sacrificio, idiota. ¿Por qué crees que nadie sabe lo que pasa en mi casa? Porque los muertos no hablan, virgulilla. En ese momento mis piernas volvieron a funcionar y me largué a correr. Llegué hasta la entrada, pero esta estaba cerrada. Me desesperé por abrirla, pero cuando me di vuelta, Niña ya estaba detrás de mí. Como ella caminaba muy lento, yo corrí hacia la puerta del patio. Esa estaba abierta, así que salí, pero Nina me siguió. Su cara se había transformado, se veía como la de un verdadero demonio. Yo me asusté aún más, corrí por el extenso patio de la casa hasta llegar al frente. Cuando llegué, Nina ya estaba ahí. Estaba tan asustado que no podría pensar más que en seguir corriendo. Por fin pude salir de la casa. Corrí todo el camino. Bueno, hasta la mitad, porque comencé a sentirme pesado y empecé a ver borroso. Después de eso me desmayé. Lo último que recuerdo es despertar en mi cama y con mi madre a mi lado preocupada y preguntándome qué me pasó. Cuando ella se fue empecé a sentir un ardor en mi pecho. Levanté mi camisa y vi una marca que tienen las muñecas de porcelana. Yo sé que él algún día vendrá por mí, por eso escribo esto mientras puedo. Necesito que alguien sepa de esto.